Creemos en la propiedad privada. Las familias tienen derecho a un patrimonio. Si usted tiene 2 hijos, una nieta, una familia a su cargo y usted trabaja duro durante tantos años, bueno, usted sabe que en algún momento usted no estará, o no estará produciendo, o ya no estará, porque es la ley de la vida. Usted quiere dejarle a los suyos, ¿verdad?, el esfuerzo de su trabajo, de su empeño, de tantos años de entrega. Así que creemos en la propiedad y usted tiene derecho a que ese trabajo suyo se materialice, si ese es su gusto, en un patio, en un corral donde usted tenga unos animales, si a usted le gustan los animales. O usted tiene derecho que ese esfuerzo suyo se materialice en un viaje a la playa o a un río cada tanto tiempo porque a usted le gusta esa distracción. Es decir, ese es su derecho, esa es su vida y usted puede organizarla como de verdad a usted le parezca más conveniente. Nosotros creemos en la propiedad y creemos en el derecho al trabajo para que la gente se haga de un patrimonio. Pero también creemos que vivimos en sociedad. Y como vivimos en sociedad, nosotros queremos que quien convive con nosotros en el vecindario, quien estudia con nuestros hijos, quien trabaja con nosotros en el taller o en la oficina, bueno, que también se encuentre en buenas condiciones. Y usted puede resolver, al igual que yo, o debe resolver de la puerta de su casa para adentro. Usted resuelve qué silla va a comprar, si compra un ventilador o compra un aire acondicionado, si pone un teléfono o pone 2. Usted resuelve si primero compra la ropa de los muchachos o compra el mueble que le faltaba. Eso es un asunto interno de su familia. Y usted trabaja para resolverlo. Pero lo que usted no puede resolver son las cloacas del barrio, porque usted no tiene cómo hacer eso, ni esa es su función. Usted no puede poner el alumbrado público en el barrio o en la urbanización donde usted vive. Usted puede ocuparse de tener en su casa, bueno, mertiolate, desinfectante, de tener antibióticos, de tener curitas, adhesivos, pero usted no puede tener en su casa un hospital. Entonces, hay servicios que usted no puede resolver. Y así como nosotros creemos en la propiedad privada, así como creemos en el patrimonio familiar, también creemos tener la obligación de pagar impuestos. Nosotros debemos pagar impuestos para que con esos impuestos el Estado arregle fuera de la puerta de nuestra casa lo que los particulares no podemos arreglar, que eche la calle, ponga la calzada, que recoja los desechos, lo que llamamos nosotros el aseo urbano, que arregle el alumbrado público, que equipe el hospital, que construya las escuelas. Nosotros creemos en eso. Así que no es contradictorio defender la propiedad y defender, estar acorde con la obligación de pagar impuestos. Yo creo en eso. Y creo en eso y he visto que millones creemos en eso. Ahora, hay que tener sentido de las proporciones. No es posible que si usted trabaja, y usted trabaja duro, al menos los asalariados trabajamos muy duro. Yo trabajo como profesor en una universidad, hasta en 2, tengo responsabilidades en 2. Usted trabaja en un comercio, usted trabaja en una fábrica, usted trabaja en una oficina. La gente que somos asalariados tenemos una gran responsabilidad, pero hay gente que tiene más responsabilidades que nosotros, porque hay empresarios en un taller mecánico que tienen 20, 30 trabajadores, o en una tintorería tienen 15 trabajadores, o en un restaurante tienen 50 trabajadores, o en una textilera tienen 200 trabajadores. Ese tiene más obligaciones que uno, porque mi obligación es trabajar duro para llevar a mi casa el sustento de la familia, junto con los otros miembros de mi familia. Pero ese empresario, además de trabajar muy duro porque tiene que organizar, tiene que gerenciar, tiene que mantener la idea de su proyecto, tiene que contratar el personal, tiene que supervisarlo, tiene que llegar primero que ellos e irse después de ellos. Además, tiene que garantizar el pago de esa gente. En un restaurante los viernes, o en una fábrica los viernes, o en un taller mecánico los viernes, los obreros cobran, haya habido o no haya habido clientela en el taller, haya habido o no comensales en el restaurante, los viernes el empresario paga. Y en marzo el empresario paga el impuesto sobre la renta, independientemente de que ese mes haya tenido buena venta o mala venta, y los empresarios mantienen muchísimo trabajo. Yo siempre he sostenido, y quiero ratificarlo, que el empresario es ese servidor público desconocido, no reconocido, porque quien genera un puesto de trabajo, y dígame quien genera 10, quien genera 30, ese es un servidor público,
no solamente quien nos toma unos puntos de sutura en un hospital, o quienes enseñamos unas lecciones en un aula, o quienes defendemos la seguridad de los ciudadanos exponiendo nuestras vidas. Me refiero a los respetados policías, que hay muchos honestos, no solamente los corrompidos, ellos también son servidores públicos. Pero el empresario, ese que genera puestos de trabajo, ese que paga impuestos para que se puedan construir escuelas y hospitales, ese es un servidor público, pero es un servidor público agredido porque tiene que pagar hasta el 34% en impuestos sobre la renta. Impuestos nacionales, voy a comenzar por los impuestos nacionales. Impuestos sobre la renta hasta el 34% de cuanto gane. Luego, el impuesto al valor agregado, hasta el 12% de los facturados. Los impuestos a los activos empresariales, aunque hayan modificado la ley. Los impuestos aduanales, hay impuestos nacionales que el empresario paga. Luego están los impuestos municipales. El empresario paga la patente de industria y comercio, paga las matrículas, las patentes de vehículos de todos los automóviles que tenga su empresa, por supuesto, paga el derecho de frente de las instalaciones que tenga, y luego hay otras cargas fiscales que han sido llamadas en el lenguaje común de los contabilistas, de los auditores, cargas parafiscales. Por ejemplo, con la ley del deporte, los empresarios tienen que pagar el 1% de sus ganancias. Con la ley antidrogas, tienen que pagar el 1% de sus ganancias. En virtud de la ley de ciencia y tecnología, terminan pagando el 2% de sus ganancias brutas. Y en la reciente ley de cultura que se acaba de aprobar, tienen que pagar el 1% de su utilidad. Entonces tenemos impuestos nacionales, como impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto de activos empresariales, impuestos aduanales, tenemos impuestos municipales y además tenemos estas otras cargas parafiscales. Y hay otros aportes también. Está lo que el empresario paga por la ley del Seguro Social, está lo que el empresario paga en la ley de vivienda y hábitat, está lo que el empresario paga, ¿se acuerdan lo que antes era el INSE? Y que ahora es el INSES, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, también tiene que pagar. El empresario paga en la ley de telecomunicaciones y comunicaciones, en la ley de cinematografía, en el fondo para el turismo. Bueno, en total, un empresario puede llegar a ver confiscado hasta el 70% de sus ingresos. Es decir, que el Estado se convierte en socio mayoritario del 70% de lo que la gente se gana con su trabajo. Y un socio malo, porque es un socio que expropia, es un socio que persigue, es un socio que hostiga, es un socio que no comprende al que produce la riqueza, al que paga la nómina del país. Somos 16 millones de venezolanos, la fuerza de trabajo. Y en los organismos públicos trabajan 4 millones de personas, que eso es bastante. ¿Y quién paga los otros 12 millones de personas? De esos otros 12 millones de personas, hay unos 5 que trabajan por su cuenta. Comercio informal y otros trabajadores independientes. Pero hay entre 7 y 8 millones de personas que son pagados por el que tiene la tintorería, porque tiene el taller mecánico, el restaurante, la industria textil, la hacienda, la construcción. A esa gente hay que respetarla. No se puede seguir confiscando al empresariado venezolano. Se les hace la vida imposible, como si se estuviera persiguiendo a unos malhechores, cuando esos son los que pagan la nómina, los que pagan impuestos, los que generan trabajo. Además, son la expresión de venezolanos que no están recostados del presupuesto público para vivir, sino que generan riqueza. Entonces, hay que tener hacia ellos respeto y hay que estimularlos, porque ahora el país se metió en Mercosur y tiene que competir. Entonces los empresarios de todos los demás países, esos países que se dicen solidarios con nosotros, Argentina, Brasil, etcétera, ellos no tienen que pagar estos impuestos, pero los nuestros sí. Los empresarios de esos países no están perseguidos por sus gobiernos, pero los nuestros sí. Entonces, yo dejo esta reflexión sobre la mesa, porque si nosotros no comenzamos por respetar a nuestros empresarios, si nosotros no desmantelamos y deshacemos esas viejas consignas que presentan a la gente de trabajo como si fuesen rufianes, el país no va a progresar.